Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Sí, te amo en el amor del Señor. Puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Sí, te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Sí, te amo en el amor del Señor. Puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Gloria a Dios, y nos amamos en el amor de Cristo. Y así como estamos de pie, vamos a inclinar nuestros rostros para darle gracias al único vivo y verdadero Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Amén. Bendito Dios, te damos gracias como una iglesia redimida por la sangre preciosa de ti, Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por la libertad, por la oportunidad que tú nos das diariamente, Señor, de podernos acercar hasta el trono de tu gracia confiadamente, Señor, en el nombre poderoso de ti, Hijo amado Jesucristo. Sabemos, Señor, que en el antiguo pacto la persona que se acercara a ti tenía que ser santificada, Señor. Y sabemos que nosotros hemos sido santificados por medio de ti, Hijo amado Jesucristo. Por eso podemos presentarnos delante de ti con un sacrificio, Señor, no con sangre ni tampoco con un sacrificio, Señor, que podamos hacer nosotros, sino con el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, dándonos, Señor, esta libertad y dándonos esta grande y preciosa salvación para adorarte y alabarte y exaltar tu bendito y poderoso y precioso nombre. En Cristo Jesús te damos gracias, mi Dios, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias hoy y siempre. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermanos de la alabanza. Muy buenos días a todos, hermanos, que se les bendiga. Déjenme agarrar un poquito de aire porque estos jóvenes de la alabanza estaban hoy, ¿verdad? Estoy sin aire. Pero qué bueno que es poder cantarle a Dios alabanza, ¿verdad? Con gozo, poder gozarnos en la presencia de Dios y poder disfrutar, ¿verdad? Ver la comunión entre hermanos. En esta mañana
como lo enseña la Escritura, quisiera comenzar por las bienvenidas. En primer lugar, quisiera recordar lo que dice Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos a los otros. Y también nos recuerda la palabra de Dios que en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como benditos hijos de Dios, amados del Señor, les damos a todos y cada uno la bienvenida, ¿verdad? Le damos la bienvenida a Yanoel y Leina, ¿verdad? Nos alegramos de verles, bienvenidos, Dios les bendiga. Es un gozo tenerles con nosotros en esta mañana. De igual manera, quisiera dar la bienvenida al señor Víctor Dávila. Creo que es la primera vez que nos visita, ¿verdad, señor Víctor? Es la primera vez que nos visita. Entonces, le damos la bienvenida. ¿Cómo le decimos, iglesia? Bienvenido. Que el Señor le bendiga. Lo vemos junto a su familia. Nos alegramos de tenerle en esta mañana. Y así todos y cada uno de ustedes, bienvenidos en el amor de Cristo. Le damos la bienvenida a todos. Nos gozamos en el Señor por la oportunidad de poder compartir este tiempo y ser edificados en la palabra de Dios. También a los que nos ven en línea le damos gracias por el seguimiento que le dan a este ministerio y le rogamos a Dios que todo lo que usted ve en este canal de YouTube, aunque sea en diferido, ¿verdad?, sea para su crecimiento y su edificación personal, ¿verdad? Un saludo al hermano Rafael, que está allá por Las Vegas, Nevada. El hermano Rafael está visitando, yo no sabía que él tenía 7 nietos, ¿verdad? Así que ahorita está rodeado de niños. Ahorita él, yo no sé, no creo que esté viendo, ahorita no tiene tiempo más que para los nietos porque casi no los ve. Pero bendiciones al hermano Rafael, ¿verdad? Y a toda su familia. Así que quisiera compartir con usted algunos anuncios. En primer lugar, hablar acerca de el evangelismo, ¿verdad? El evangelismo lo están llevando adelante nuestro hermano Froilán, nuestra hermana Linda. Hay un calendario que está al lado del buzón de la ofrenda. Por favor, el sábado que usted desee participar, anote su nombre y esto ayuda en organizar, ¿verdad?, el trabajo que se va a hacer ese día. Si por razones de horario, de trabajo o de algún otro compromiso usted no puede asistir, le rogamos que nos ayude acompañando a los hermanos en oración, ¿verdad? No solamente por su bienestar, su protección, ¿verdad?, en la fidelidad de Dios, que ya lo hace Él, sino porque el trabajo que ellos hacen vaya a donde más se necesita, que ellos puedan llegar a las personas que están con mayor necesidad de la palabra de Dios. Es importante que el mensaje del Evangelio sea comunicado. Recuerde lo que dice Marcos capítulo 10, pero es necesario que este Evangelio sea anunciado a toda criatura, después vendrá el fin. La señal no son los tsunamis, ni los terremotos, ni los cataclismos, ni la guerra, ni las pestilencias. La señal es el Evangelio. Una vez que el Evangelio logre alcanzar a todas las personas, entonces vendrá el fin, dice la Escritura, y vendrá el cumplimiento de las cosas como están escritas. Así que le rogamos que nos apoye en eso, sábados a las 10:30 de la mañana. También recordarles, el próximo domingo 29 vamos a tener la sección La Iglesia Pregunta, donde vamos a abordar preguntas de carácter doctrinal, ¿verdad? Quizás usted escuchó una canción y tiene alguna duda de carácter doctrinal, porque la canción dice algo y usted no está seguro si está en la Biblia o no, si es bíblico o no pensar de esta manera. Entonces, traiga esas preguntas, ¿verdad?, para que las podamos ver. A veces miramos películas, vemos noticias, todo lo que nos afecta en el día, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante que nosotros lo podamos ver a la luz de la Escritura, ¿verdad? Siempre contextualizarlo con la Escritura. La razón por la que lo hacemos así es porque en la predicación regular estamos en la serie del libro de Apocalipsis. Entonces, quizás la pregunta que usted tenga no tiene relación con el libro de Apocalipsis, pero es importante poder abordar estas cosas para que en usted no quede ninguna inquietud, ninguna duda y usted pueda seguir siendo edificado en la palabra de Dios. Este próximo domingo, cuando hagamos la iglesia pregunta, también voy a pedirles una oportunidad para que nos ayuden en un proyecto que tenemos como iglesia, ¿verdad? Pero se los voy a explicar el próximo domingo cuando vengan, ¿verdad?, para que no estén pensando eso de antemano. Y como todos lo saben, un 26 de septiembre del año 1569, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina terminaron la primera traducción al español de la Biblia completa. A esta traducción se le conoció como la Biblia del oso, porque en la portada tiene un grabado donde está un oso cortando un panal de avispa, pues, por el sentido de la miel. Es el oso buscando la miel y era una imagen, un simbolismo de cómo el creyente busca como la miel la palabra de Dios, ¿verdad?
sentido que tiene para todos los que saben la medicina natural, la miel tiene propiedades que combaten infecciones, ¿verdad? Tiene un valor antiséptico. Quiere decir que ayuda a la limpieza. Entonces esa fue la imagen. No entiendo totalmente la motivación, pero sí era que tenía grabado un oso. Desde ese entonces, ¿verdad? Y especialmente con la reforma protestante, ¿verdad?, se comenzó a celebrar el hecho de que la Biblia se tradujera a otros idiomas, que pudiera alcanzar en otros idiomas a otras poblaciones. Y ya a partir del siglo XX, naciones como República Dominicana, que actualmente es la única nación que hace eso, tiene un día nacional de celebración de la Biblia, que es el 27 de septiembre, ¿verdad? Entonces, septiembre se le conoce en la práctica evangélica como el mes de la Biblia, y alrededor del 26 hay un día especial en que se celebra. Hoy lo vamos a celebrar con una comunionía al final del servicio. Por favor, no se vaya. Vamos a proveer algo sencillo, ¿verdad? Unas pizzas y una soda para que podamos tener un tiempo de comunión y recordar esto. Y en casita, cuando usted tenga el tiempo, por favor, tómese la oportunidad de escudriñar la Escritura. Les he mencionado, en este mes hubiera sido muy bueno, si lo hicieron, poder haber escudriñado todo lo que dice Juan 3, ¿verdad? Porque habla acerca de la divinidad de Jesucristo. Y es increíble que el ataque más grande que hay es de que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Pero que dice Juan 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. La Biblia dice que Jesucristo es su Hijo, pero hay personas que todavía hoy combaten y dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y todo esto es puro desconocimiento y de alguna manera, como lo fue en un tiempo con todos nosotros, la influencia negativa del espíritu del anticristo, es decir, el espíritu que se opone a todo lo que es Cristo y sobre todo a glorificar su nombre. Entonces, ese pasaje es muy bueno para meditarlo, ¿verdad? Con detenimiento, con calma y poder en oración pedirle a Dios la claridad para poder ver a Jesucristo tal y como lo describe la Biblia como el único Hijo de Dios, ¿verdad? Así que hoy, después del servicio, vamos a estar celebrando el mes y el día de la Biblia. Por favor, no se vayan. A continuación, le voy a dar el tiempo a mi hermano Edgar Almonte, que trae la lectura bíblica y se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 1 hasta el 27. Santiago capítulo 1, versículo 1 hasta el 27. Hermano Edgar, el tiempo es suyo, hermano. Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Bienvenido todos. La lectura bíblica de hoy se encuentra, como dijo nuestro pastor, en Santiago capítulo 1, el capítulo entero. Por eso lo leemos antifonal, que significa que yo empiezo, ustedes siguen y después terminemos juntos. Por eso se encuentra en Santiago capítulo 1 y lo leemos, le doy un tiempecito para encontrarle y cuando lo tengan que se pongan de pies y digan amén. La palabra de Dios, sana, bendita y santificada por Él, se lee en tal manera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y a los 12 tribus que están en la dispersia, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quién tal haga, quién recibirá cosas alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humillada condición, gloríase en su exaltación. Pero el que
flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tentas a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces las concupiscencias, después que ha concebido la luz de pecado, y el pecado, siendo consumido de la luz, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Todos buenas dádivas y todos don perfecto desciende de los altos, del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual desechas todos inmundancia y abundancia de malicia. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si algunos oidís de la palabra, pero hacedores de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la da libertad y permanece en ella, no siendo oidor, olvidador, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Todo junto. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitas a los huérfanos y los viudos en la tribulación y guárdanos sin marchar del mundo. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por darnos esta oportunidad de leer tu palabra. Guárdanos, Señor, que sé que el malicio del mundo tal vez nos tenta en manera que no es agradable a Dios, no es agradable a nuestro Señor Jesucristo. Pero te pedimos que nos dé la fuerza, la fortaleza, que guiándonos en cada camino de nuestra vida, Jesucristo, con el Espíritu Santo muriendo en nosotros, nos guarda de cualquier maldad. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndolo todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Gracias al hermano Edgar, ¿verdad?, por la palabra que nos ha leído. Santiago capítulo 1, versículo 1 hasta el 27, para los que desean profundizar. En esta mañana vamos a pedirle a todos los niños que puedan pasar con sus maestros a sus respectivas aulas de escuela dominical, que el Señor les bendiga y que pueda levantar de ustedes una generación que resplandezca para Cristo, para la gloria de Dios. Y nosotros que nos quedamos aquí vamos a continuar en la serie del Apocalipsis y hoy vamos a comenzar con el capítulo 7. El capítulo 7, hermano Forlán, perdone la molestia, ¿podría llevar un micrófono para allá para si haría alguna pregunta? El capítulo 7 de Apocalipsis. En el capítulo 7 de Apocalipsis se mencionan dos grupos de personas, dos relaciones diferentes. Una, que son los 144,000, ¿verdad?, sellados de Dios. Y otra es una gran multitud que nadie puede contar, ¿verdad? Es importante ver el contexto del capítulo 7 en toda su plenitud, en toda su descripción. No solamente tomar una parte y hacer de esto un dogma, porque eso es lo que ha pasado con algunos grupos religiosos como los testigos de Jehová.
toman el pasaje de los 144,000, le hacen un dogma y dicen ya una verdad, y ya ni siquiera la gente va a la Biblia y busca en la Biblia aún la versión del Nuevo Mundo que habla acerca de esta multitud que nadie puede contar. Y hoy es importante que tú y yo podamos ver también quiénes componen esa multitud que nadie puede contar y que tengamos mucho cuidado en la interpretación que hacemos de la Escritura, porque esto nos puede llevar a un error. Tengamos mucho cuidado con esto y lo vamos a ver con detalle hoy. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 17. ¿Verdad? Permítame buscarme los lentes. Dice así, los 144,000 sellados. La palabra de Dios bendita y santificada por él dice de la siguiente manera. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día por tus abundantes misericordias. Señor, ninguna de ellas las merecemos, pero las recibimos con gozo, Señor, porque vienen de ti para, Señor, sustentar nuestra vida. Gracias por este día, por este tiempo y este lugar que tú has provisto para que en él seamos edificados. Gracias por guardar tu palabra a través de todos los siglos, Señor, de todos los ataques del enemigo. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque está prometido, Señor, que seremos instruidos por él. Te rogamos hoy que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella nadie, Señor, puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, podemos ver entonces a continuación cómo se está revelando al apóstol Juan ahora 2 nuevos grupos de personas.
¿Y por qué digo 2 nuevos grupos? Si usted recuerda la referencia en el estudio, la serie que estamos continuando, cuando se da el capítulo 1, Jesucristo mismo aparece en la cárcel, una visión en la cárcel de Patmos, donde está Juan, prisionero por la palabra de Dios. Y él se describe como el primero y el último, el que estaba muerto pero vive por los siglos de los siglos. Esta referencia directamente apunta a Jesús y a nadie más. En el capítulo 2 y 3 vemos cómo él envía mensajes que son a las iglesias que son tipo o tipológicas. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera en la sabiduría de Dios, todas las congregaciones que nosotros conocemos tienen similares virtudes y similares flaquezas. Todas lo tienen. Sea que estén conscientes de ello o no, nosotros incluso no somos la excepción. Hay flaquezas que tenían o fueron descritas en este mensaje a las iglesias, y luego vemos también fortalezas que fueron reconocidas de las iglesias. En el principio del capítulo 3 vemos cómo una voz lo llama Juan y una puerta es abierta en los cielos, y ahora comienza él, logra transportarse en el espíritu, por supuesto, no corporalmente, y logra comenzar a ver una serie de visiones. En primer lugar, la adoración celestial. El sábado pasado estudiábamos que había visto en esa visión también cómo el Cordero fue el único digno de desatar los sellos, y que cuando cada sello fue abierto, un juicio se derramaba sobre la tierra. Pero ahora entra en escena algo que él no había descrito, y es 2 grupos. Principalmente comienza con los 144,000. 144,000. ¿Cómo dice la Escritura entonces respecto de estos 144,000? Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuáles son los 4 ángulos de la tierra? Los 4 ejes de la tierra, pues este, oeste, norte, sur, ¿verdad? Quiere decir que por todos lados flanqueaban la tierra estos 4 ángeles, y dice que detenían los 4 vientos de la tierra. ¿Qué pasa cuando el viento se detiene? ¿Qué pasa cuando el viento se detiene? Número 1, afecta las mareas. Número 2, afecta el ciclo del agua. O sea, todo eso va a traer trastornos en la forma natural en que la tierra ha funcionado. Y mire lo que dice aquí: para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Pero vi también a otro ángel, este es un 5º ángel. Dice, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿De donde sale el sol? ¿Qué dirección es esa? Del este, de donde sale el sol. Dice, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué es ese sello? Nosotros no sabemos, no se nos describe los detalles de ese sello. Pero dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Fíjese, con solo detener los vientos, eso causaba daño sobre la tierra y sobre el mar también. Y dice aquí, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Tenga mucho cuidado con esto, porque ¿quién es el que va a sellar a esas personas en la frente? Un ángel, un ángel. Pero recuerde también, y lo vamos a ver más adelante, que el anticristo también va a sellar a los suyos. Y va a ser también en la frente o en la mano derecha. Si esto hay que hacer distinción claramente entre los que son sellados por Dios, porque van a ser sellados ¿por quién? Por un ángel. Pero los sellados del anticristo van a ser sellados por medio humano. Por eso cuando vemos la descripción, dice, el que lea entienda, dice, porque el número de la bestia, 666, número de hombre es. O sea que no hay ninguna intervención divina al respecto. Dice así, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Es decir, el 5º ángel clama a los otros 4 ángeles cuya función es destruir la tierra y el mar, y les dice, todavía no lo hagan, ¿hasta cuándo? Hasta que sellemos en su frente a los siervos de Dios.
Óigame bien, esto no es detener los hechos de Dios o la obra de Dios. No se puede detener. Es solo posponerla mientras se llega a sellar en la frente a los siervos del Dios vivo. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuál es la primera descripción de ese grupo de 144,000? Son israelitas. Si usted y yo somos honestos y hasta donde nos alcance la vista y el conocimiento vemos hacia atrás, probablemente ninguno de nosotros es israelita. O sea, en primer lugar, eso no habla de la iglesia. Es lamentable que los testigos de Jehová hayan hecho de esto una doctrina, un dogma. Más que una doctrina, un dogma, porque cuando es un dogma es un conocimiento que se adopta como verdadero y la gente no lo cuestiona. No lo cuestiona. Pero el mismo planteamiento de decir que solo son 144,000 los que van a ir al cielo, porque van a ser sellados en la frente con el sello del Dios vivo y van a ser siervos del Dios vivo, entonces eso excluye a la demás población de la tierra. Y va contrario a las otras promesas de las que la Biblia habla. Por ejemplo, ustedes saben, en Filipenses capítulo 1 dice Pablo, porque nuestra ciudadanía es ¿cuál? Celestial. Para que mi ciudadanía sea celestial, ¿dónde debo habitar? En el cielo. Para que mi ciudadanía sea celestial, ¿a qué leyes debo ajustarme? ¿A qué reino debo estar sometido? Al reino celestial. Por lo tanto, el aplicar esto y decir que solamente 144,000 van al cielo, evidentemente ya nos excluye a nosotros, porque hasta donde yo sé, ninguno de nosotros somos judíos. Entonces, eso es contrario a esas otras enseñanzas. ¿Tiene la Biblia contradicciones o es el hombre que crea contradicciones en cuanto a la interpretación que hace de la Biblia? Es el hombre el que crea esas inconsistencias. Vamos a ver entonces, en la descripción dice así, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Todas las tribus. Quiero hacer una excepción aquí para que usted entienda. Si en algún momento sus hijos o sus nietos se enamoran de y nietas también, se enamoran de un joven israelita, las muchachas, o los muchachos se enamoran de una muchacha israelita, ustedes van a ver una batalla que hay. Porque en ellos está innatamente la intención de mantenerse puros en cuanto a su genética. ¿Por qué razón? Porque están obligados a una serie de prácticas por Dios para conservar el linaje de Israel completo. Recuérdese, desde los mismos libros del Antiguo Testamento no era bien visto que un israelita se enamorara de una joven de otra nacionalidad. No era bien visto, y especialmente aquellos que tenían un grado sacerdotal o un grado de gobierno, como de principado, como descendencia en cuanto a la tribu de Judá. Todo esto es importante que usted no lo pierda de vista en esta referencia. Dice aquí, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. 12,000 sellados. Mire, hermano, Pablo lo dice así en Romanos capítulo 14. Dios no ha desechado a Israel, pero también Dios se ha guardado un remanente. Porque, entiéndalo bien, no es cierto que todo Israel, literalmente todo Israel va a ser salvo. No es cierto. Y una de las menciones más contundentes es esto. Si hoy Israel tuviera 1,000,000, que no lo es cierto, es muchísimo más. Pero si Israel tuviera 1,000,000 de habitantes y Dios escogiera 144,000, ¿cuántos quedaron fuera? 856,000 quedaron fuera. Solo de ese 1,000,000. No estamos hablando de las generaciones y las generaciones, pero hay 144,000 solamente. Eso entendamos que es un remanente. Dice así, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados. ¿No le llama la atención a ustedes? ¿Quién era el primogénito? Rubén. ¿Por qué Rubén no es mencionado primero?
¿Por qué? No, no solo por la falta que tuvo, que fue grave, ¿verdad? Pero porque ¿quién es de la tribu de Judá? Jesús. Jesús, por eso es mencionada primero, de la tribu. Judá no es el primogénito, Judá no lo es, pero es la que es mencionada primero por su preeminencia. Dice, de Judá saldrá legislador que ha de juzgar la tierra con vara de hierro. ¿Y este quién es? Jesucristo. Dice entonces, de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, que es la tribu sacerdotal, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Judá es legislador. Leví es sacerdocio. Mas sin embargo, ¿qué vemos aquí? Rubén cometió falta. Sin embargo, a todos se les está tomando por igual. Dios no hace acepción de persona. Dios no hace excepción de persona. Aun cuando la mención primera es de Judá sin ser él el primogénito, vamos a ver que cuando menciona a Rubén, no le da una doble porción a Rubén, no dice Rubén 24,000, no dice, ¿verdad? Dice Rubén 12,000 también, como todos los demás. Y esto nos ayuda a ver en el sentido del cumplimiento de las cosas, cómo Dios aplica su justicia de manera equitativa, ¿verdad? En cuanto a Israel, ¿qué podemos decir hoy respecto de Israel? Lo mismo que decía Pablo, Israel tiene un velo que no le permite ver a Jesucristo. En ese velo a Jesucristo lo llaman maldito, dice, porque es maldito el que muere clavado en un madero. Hay libros de la tradición judía que dicen que Jesucristo está ardiendo en el infierno. Está escrito. Y ellos se van a dar cuenta, sí, hermano, usted desea hablar, por favor, use el micrófono, hermano Francisco. Por favor, para que todos lo oigan y se grabe también, porque... Diga. Amén. Está encendido el micrófono, hermano, enciéndalo, por favor. Amén. Sí, se oye. Gracias. Sí, solamente un comentario, pastor. Por ejemplo, hay tribus que quedaron fuera, como la tribu de Dan, que no se menciona. Y una de las tribus, de las últimas tribus, fue José, el soñador. Entonces se toma a José y su descendencia, pero también se toma a Benjamín, el hermanito carnal de José, otra tribu. Entonces, de alguna manera, José tenía que ser nada más la tribu de José que pertenecen sus hijos, pero no, sino que por la obediencia y por lo que hizo José, se formó también la tribu de Benjamín, que es hijo de José y es la misma tribu, pero también se me hace curioso Dan, que por lo malo que fue, por pecado quedó completamente fuera. Así Gracias. Es. Sí, incluso dentro de la bendición, pero si ustedes recuerdan, el problema de Dan es que él cometió adulterio con una de las esposas de su padre, Jacob. Él hizo esto. Y por esta razón, Dios lo deja fuera. Cuando vemos en la bendición, un día vamos a tener la oportunidad de ver cómo es en ese asunto de las bendiciones es tomado. Y dice que por la transgresión fue juntado entonces Benjamín y Manasés, dice. Recuérdese que en esto de la bendición también le dio la bendición Jacob antes de morir a Benjamín, que era el menor, en lugar de dársela a Manasés. Todas estas cosas, por eso dice que el mayor, dice, bendecirá al menor. Todas estas indicaciones ustedes las pueden ver y van a ver entonces cómo dentro de estas tribus, ¿verdad? Son escogidos 12,000 para un trabajo bien específico. Dice, son 12,000 sellados para ser siervos del Dios vivo, ¿verdad? ¿Qué servicio van a prestar en el cielo? Aquí no se da el detalle,
pensamos que es la adoración continua, pensamos que es eso, pero vamos a ver claramente que no solo sucede esto, este hecho en el cual de la tierra se detiene el juicio que viene sobre ella, estos 4 ángeles que están en las 4 esquinas de la tierra, en los 4 ángulos de la tierra, dispuestos a ejecutar el juicio, a detener los vientos sobre el mar, sobre la tierra y sobre los árboles, sino que el 5.º ángel dice, detengan no hagan daño a la tierra hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos del Dios vivo. Y vemos que esos siervos de los que se habla, estos 144,000, son plenamente israelitas. No incluye a ninguna otra nación de la tierra, solamente israelita. La primera pregunta que surge con eso entonces, ¿qué pasa con el resto de la población del mundo? ¿Qué pasa con el resto de la población del mundo? Y lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver que además de eso, Juan no se queda ahí, sino que nos habla también de que inmediatamente vio a una multitud vestida de blanco que nadie puede contar. Él dice una gran multitud. Dice Juan, después de esto miré y he aquí una gran multitud. ¿Cómo es esa multitud? Grande. ¿Y de qué tamaño es tan grande? Dice, la cual nadie podía contar. Nadie podía contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Es decir, de todo lugar del mundo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. En una ocasión yo le dije a un testigo de Jehová que me estaban supuestamente evangelizando, no sabían que yo era pastor, pero entonces me dicen, usted sabe que tiene que orar mucho para que Dios les conceda a usted de poder entrar en su reino renovado aquí en la tierra. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Sí, porque al cielo solo van 144,000, el resto Dios renueva la tierra. Dice Isaías y también Apocalipsis que hay cielo nuevo y tierra nueva, entonces es para que usted viva aquí. Y le digo, pero ustedes hablan de los 144,000 y allí mismo en el pasaje yo he leído, dice que hay una multitud que nadie puede contar. Ah, no, pero eso es en la tierra. Dice el libro aquí que la multitud está en la tierra. Dice, ¿dónde están? Que estaban delante del trono. ¿El trono está en la tierra o está en el cielo? Está en el cielo. El trono no está en la tierra. Ahí está hablando que esa multitud que nadie puede contar está delante del trono. Por lo tanto, está en el cielo. Y esta inconsistencia yo se la hice ver. Como siempre me han contestado, déjeme hablar con mi anciano y yo vuelvo a usted y le contesto y nunca regresaron. Nunca regresaron. Pero dice aquí que la multitud estaba delante del trono y el trono está en el cielo, el trono no está en ningún otro lado. Y el trono, ningún pasaje de la Escritura dice que se va a mover del cielo a la tierra, el trono no. La nueva Jerusalén va a descender a la tierra, pero el trono no se mueve del cielo, el trono tiene su lugar eterno en el cielo, porque allí fue donde está establecido en el principio de todas las cosas, donde Dios reina, eso es inamovible. Eso nadie lo puede cambiar, nadie lo puede mover. Dice así, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Estaban en la presencia. Estaban delante, quiere decir que podían, ¿qué cosa? Ver al Cordero. Y no solo eso, dice así, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. ¿Qué le recuerda eso de las palmas en las manos? La entrada triunfal en Jerusalén. Hosana, bendito el que viene en el nombre de David. Los que tenían palmas la ponían en el piso, porque esa era la entrada de los reyes a la ciudad cuando iban a tomar posesión del trono. En la tradición judía, esa era la práctica. De manera que las personas más humildes que no tenían palmas, dice también la palabra, que se despojaban de sus túnicas y las tiraban al piso. Y era una forma de decir delante del rey, nos rendimos a ti. Por eso que causó conmoción la entrada de Jesús, porque él no estaba siendo coronado como rey en la tierra.
Pero lo que hacía esta entrada triunfal en Jerusalén es declararlo como lo que es el Rey bendito desde siempre y para siempre. Espiritualmente decir, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces vamos a ver aquí que en el cielo estas personas vestidas de blanca y con las palmas en las manos, ¿qué hacían? Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Si yo pudiera recordar una de las más grandes dificultades que yo he tenido en el servicio de ministerio, ya como pastor, 21, casi 22 años ya, es cómo contra muchas personas me ha tocado debatir y argumentar porque afirman de que la salvación es producto de la obra. Si mi salvación es producto de mis obras, entonces yo la estoy obteniendo. Y si yo obtengo mi salvación, entonces es inconsistente decir que la salvación pertenece a nuestro Dios. Hermano Francisco decía ahorita, la salvación es por gracia. No la merecíamos, no la merecemos. Pero Dios decidió concedérnosla. Dios decidió tocar nuestro corazón, sensibilizarlo hacia su palabra, hacia Él, hacia su verdad, y que nosotros pudiésemos responder positivamente a lo que Él nos estaba ofreciendo. Dice aquí, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y ¿a quién más le pertenece la salvación? Al Cordero le pertenece la salvación. Por esto siempre me ha gustado cuando nosotros hacemos mención, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice así, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Me decía alguien ahí olímpico, decía, pero esto no de vosotros, ¿qué es? ¿La fe o la salvación? Ambas cosas, porque todo lo da Dios. ¿Quién te da la fe para creer? Dios. ¿Y quién te da la salvación que viene como resultado de la fe que Dios te da? Dios también. Dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Don significa regalo, dádiva. Es un don de Dios, no por obra, dice, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Dice aquí, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, ¿cuántos ancianos eran? 24 ancianos, recuerden, no se olviden. De los ancianos y de los 4 seres vivientes, estos eran querubines, con forma de león, con forma de águila y otro con forma humana. Los 4 seres vivientes se postraron sobre su... ¿Sabe qué es postrarse, hermano? Ya lo voy a hacer, llame al 911 si no me puedo levantar, pero postrarse esto, mire. Eso es postrarse. No, todavía me levanto, ¿qué creen ustedes? Eso es postrarse. Pero déjenme agarrar aire. Se postraron, significa estar totalmente rendido delante del trono y delante del Cordero. Dice, los seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. Así sea. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Una adoración completa. Lo que produce la salvación es eso, es adoración. Lo que produce la salvación, lo que produce en mi conciencia el saber que fui redimido por Dios, es un deseo de adorarle, es un deseo de agradecerle, es un deseo de darle honra. Hay algo que batalla en mí cuando yo siento que estoy tratando de darle reconocimiento a alguien humano y ese reconocimiento de ese alguien humano me lleva momentáneamente a evadir el hecho de que hay alguien más grande que ese ser humano. Y sé que esa batalla también está en ustedes.
No puede ser así. Entonces quiero darle honra, entonces la honra es para Él. La honra no es para ningún hombre. Oh, qué vida más impactante, qué vida más ejemplar la de Pablo. Sí, pero Jesús está por encima de Pablo. Y qué maravilloso lo que pasó con Moisés, poder escalar la montaña y que Dios se le presentara en la zarza y le hablara así de frente le hablara. Sí, pero Jesús es mayor que Moisés. Es cuando esto vive en ti, entonces tú realmente le das gloria al Señor. Dice aquí entonces que aún la multitud, que aún los ancianos, aún los seres vivientes, los ángeles, daban adoración a Dios en el trono. Y al lado del trono, ¿quién está? El Cordero. El Cordero. Entonces, no se olvide esto. Entonces vemos una gran multitud. Ahora, en esta gran multitud, dice que de todas naciones y tribu y pueblo y lengua. Entonces ahora sí hay más chance que nosotros entremos por ahí, ¿verdad? Ahora ya hay más chance de clasifiquemos. Entonces comienza a decir, bueno, yo no sé de qué país es usted, pero comienza a decir, bueno, deben de haber de mis países, ¿verdad? Voy yo también. ¿Ah? Deben haber mexicanos, nicaragüenses ahí, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, hondureños. ¿De dónde? Oh, Colombia, perdón, hermano, Colombia, no se me olvida Colombia, de todos los países. Hermano Francisco, no. De día y noche. Claro, porque estamos sujetos también a las limitaciones de este mundo, de la realidad de este mundo, pero cuando estemos desatados de estas ligaduras de este mundo, nosotros vamos a poder hacer eso de día y noche, dice la alabanza. Esa es una muy buena observación, porque también esto es lo que le he tratado de decir a muchos, ¿verdad? Hay gente que con mucho sentimiento, con mucha cosa de las que tenemos que estar muy sensibilizados, se me acercan y me dicen, pastor, yo voy a ver a mi abuelita, yo voy a ver a mi abuelito cuando llegue al cielo. Yo le digo, probablemente lo va a reconocer, probablemente. Pero su atención no va a estar buscar los familiares en esa multitud que nadie puede contar cuando termina. La atención está centrada, ¿dónde? En el trono. Y el gozo de nosotros es saber que aunque nosotros estamos concentrados en esa alabanza en el trono, también nuestros familiares, la gente que amamos, que murió creyendo en el Señor, va a estar enfocada en lo mismo, que es darle la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Entonces vemos aquí de la gran multitud, ahora habla de que no se puede contar, es mucha, es grande, no se puede contar, y que proviene de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua y de toda tribu, dice. Todos estos son grupos de población que no podemos ignorar. Ahora bien, punto número 3. Dice aquí, Dios enjugará toda lágrima. Entonces, uno de los ancianos, dice, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Es una muy buena pregunta. Dice aquí, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Juan dice, yo no lo sé, tú lo sabes. Dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué les dice ese pasaje a ustedes? Permítame preguntarlo de otra manera. ¿Qué pasa con el pastor que murió hace 100 años predicando la palabra de Dios? Él no salió de la tribulación. Él no salió de la tribulación. Entonces estaría excluido, ¿sí o no? Está diciendo que toda la multitud salió de la tribulación. La gran tribulación, perdón, gracias. Dice que toda la multitud salió de la gran tribulación. Aquí es donde nos encontramos con esos dilemas en los que nosotros, óigame bien, tengo la experiencia, era con un amado hermano en la fe, que una vez me pidió que la oportunidad para hablar conmigo.
y me dijo este amado hermano que yo les estaba enseñando mal porque usaba la versión Reina Valera. Y tuvimos una conversación muy interesante, muy interesante. No fue para nada de despreciar, mucho aprender. Pero llegó un momento en que en su cuestionamiento me está diciendo por qué él creía que esta versión estaba mala. Y mi pregunta para él fue esta: entonces, ¿en qué te basas para decir que esta versión está mala? Es que cuando yo la comparo con esta otra versión, esto y esto y esto y esto y esto. Y yo le dije a él: mi amado hermano, estás cometiendo un error grave. Porque no se compara traducción con traducción, se compara traducción contra original. Traducción contra original. Yo no voy traducción contra traducción, porque cada traducción puede tener sus limitaciones, su deficiencia. En el caso de la Reina Valera, son limitaciones que pueden haber existido en el lenguaje hace 500 años. Así de sencillo, sí. No se asombre por eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo cuando encuentro una inquietud de ese tipo? Número uno, buscar la palabra en el griego. En este caso, cuando dice salieron, la palabra griega es erkomai. Erkomai. Erkomai se utiliza para decir que algo ha salido de un lugar hacia otro, ¿verdad? En el sentido literal. Pero cuando lo vemos en la forma escrita, y aquí lo que tengo la referencia son 3 columnas. En la primera les voy a mostrar el texto del griego bizantino al español. La segunda columna es la Reina Valera de 1909 y la tercera columna es la Reina Valera de 1960 que nosotros usamos. Pero la palabra erkomai no solamente es un verbo, ¿verdad? Pero no, su definición no solamente vino, venido, viene, venir, sino que tiene todas estas aplicaciones en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento. Cuando vemos la palabra erkomai, vamos a verlo a continuación en el texto. Como les decía, tengo el texto bizantino del griego al español, tengo la Reina Valera de 1909 y la de 1960. En la traducción dice la de 1909, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado su ropa y las han blanqueado en la sangre del Cordero. La versión ya la leí de la Reina Valera del 60, dice, yo dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero ¿qué dice el texto bizantino? Dice aquí, estos son o están siendo, dice erkomai, los que están viniendo, es una acción continua. Dice, fuera de. ¿Cómo es esa interpretación? Simplemente, todos los que no estaban en la tribulación son los que componen esa multitud. ¿En qué me baso para decir eso también? De acuerdo a la evidencia de la Escritura. Dice la Escritura que los que no se rehusaron a ponerse el sello, ¿qué pasó con ellos? Fueron decapitados. Fueron decapitados. O sea, probablemente en esos 7 años de tribulación va a ser improbable, no imposible, pero improbable, que un cristiano muera de vejez o de enfermedad. Va a morir decapitado, ejecutado por el anticristo. Entonces, la idea es que todos estos provienen de todos los periodos que no fueron la gran tribulación. Esa es la correcta interpretación. Aquí dice, por la conveniencia de la traducción, simplemente dice, estos han salido de la gran tribulación. Usted me va a perdonar, pero en 7 años, y si la tierra tiene 8,000 millones de habitantes, esa es una multitud que nosotros podemos contar. No es fácil contar 8,000 millones, pero se pueden contar. Entonces, tiene que incluir todos los que han muerto creyendo en el Señor Jesús. Porque los que murieron en el circo romano profesando a Cristo no entraron a la gran tribulación.
Pablo no entró a la gran tribulación, pero entendemos que Pablo y los apóstoles verdaderos son parte de los 24 ancianos. Más adelante vamos a ver en Apocalipsis 21 cuando dice, vi descender la nueva Jerusalén, tenía 12 columnas que eran las 12 tribus de Israel y en la base de las 12 columnas los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos son los apóstoles del Cordero? 12. Vamos a ver entonces que se está refiriendo no es literalmente a los que han salido de la tribulación, sino a los que vienen de fuera de la tribulación. A esto se está refiriendo. Y entonces ahora sí podemos hablar de una multitud que nadie puede contar. ¿Quién puede contar todos los creyentes que han existido, por ejemplo, en Estados Unidos desde que se fundó en 250 años? ¿Quién puede contarlo? ¿Quién puede contar todos los creyentes que han habido en nuestros países de origen desde que se fundaron nuestros países de origen? ¿Quién puede contar todos los verdaderos creyentes que han habido en Jerusalén, fuera de Jerusalén y en todos los países como Grecia, como Roma, Grecia, Roma, que es Italia, España, toda la parte de Europa y la parte de Asia Central? ¿Quién las puede contar? Entonces, el requisito es interpretar correctamente. Si yo mismo digo y asumo solamente por la limitación de la traducción que esta multitud que nadie puede contar tiene que salir de la tribulación, con la limitación de la traducción es lo que está diciendo, estos salieron de la tribulación. Quiere decir que para salir de la tribulación tuvieron que haber pasado por ella. Pero lo que está diciendo el texto bizantino griego dice que están viniendo fuera de ahí provienen de fuera de la tribulación, fuera de estos 7 años. Quiere decir que han sido todos los cristianos que han vivido previo a la tribulación. Si fuera en el ejercicio era exhaustivo de la palabra, aplicarlo literalmente, usted y yo partimos a la presencia del Señor antes de que Cristo retorne, entonces nosotros estaríamos fuera de esta multitud. No puede ser. La segunda cosa por la cual me atrevo a decir que es necesaria esta corrección es lo que a continuación sigue. Dice aquí, han lavado su ropa, ¿dónde? Y las han emblanquecido, ¿dónde? En la sangre del Cordero. Entonces, ¿estos son qué cosa? Creyentes. Esa gran multitud son creyentes en el Señor Jesús. Dicen, no lavaron su ropa en sus buenas obras. No dice que lavaron sus ropas en su religiosidad. Dice que lavaron sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esta razón me atrevo a decir que la traducción está limitada. Por esto usted, cuando tenga este tipo de inquietud, ¿qué tiene que hacer? Traducción contra original. Traducción contra original. Siempre hay limitaciones. Por eso usted va a ver ciertas inconsistencias. Ya no decir aquellas que son... Hay unas traducciones que pareciera que las escribió el mismo demonio, pues. Porque todos los versículos que dicen de que Jesucristo es el Hijo de Dios o que Jesucristo es el que nos da vida eterna, aparecen los versículos con corchete y con 3 puntos suspensivos. Los quitan. Ya hicimos una predicación hace, creo que ya casi 2 años, donde hablábamos de todos los versículos que la Watchtower Society le ha quitado a la traducción del Nuevo Mundo. Y con ejemplos, con fotos se los enseñé. Pero entonces vamos a ver que esta multitud, dice aquí, dice, y me dijo a mí, estos son o están siendo los que están viniendo fuera de la tribulación. No que son parte o que han pasado por la tribulación, pero son los que han venido antes de la tribulación. Y la única o el único, ¿cómo se dice? El único mérito que tienen es que lavaron y emblanquecieron sus ropas
en la sangre del Cordero. En la sangre del Cordero. Yo quisiera detenerme aquí y hablar con ustedes algo que me está inquietando muchísimo en estos tiempos, en estos días. Mi amado hermano, no es novedad para usted y para mí de que no solo la palabra de Dios, pero la obra de Dios y los hombres y mujeres de Dios estamos bajo ataque. Estamos bajo ataque. En el último mes ha resultado ser que han habido 4 pastores muy conocidos, que han tenido que dejar su lugar en el pastorado porque se fue encontrado que cometieron falta, cometieron error, cayeron como hombres, pues. El último caso que sucedió hace un par de días es el pastor Steve Lawson. Pastor Steve Lawson es el pastor de Trinity Bible Church en Dallas, Texas. Él, junto con John MacArthur, tenía una línea de enseñanza y de predicación muy dura en cuanto a la disciplina cristiana. Hay una serie de estudios y prédicas del pastor Steve Lawson donde él duramente habla contra las personas que han tropezado y han caído por delitos y pecados sexuales. Muy duro. Les llama de una manera, les dice puercos, pues, les dice un montón de cosas increíbles. ¿Por qué cree que lo sacaron ahorita? Por una acusación de la misma naturaleza. Por una relación inapropiada con una mujer que no es su esposa. Ahora, los detalles de esa relación, usted y yo no lo sabemos, nadie lo sabe. Los ancianos de la iglesia solamente han dicho que esto ocurrió, no dicen qué tipo de evidencia tienen y que ellos dicen en su doctrina, dice, él hasta ahora no ha dado señal de arrepentimiento. ¿Verdad? Porque para ellos el arrepentimiento es quebrantarse. Pues. Si no te quebrantas y lloras delante, entonces no estés arrepentido. Pues. Puede ser, hermano, porque sí lo sucede, que esta no sea realmente una acusación con fundamento, pero sí una circunstancia en la que él pudo haber estado de la cual él no se pueda defender. No estoy diciendo que él hizo bien, ¿verdad? Porque si hay una víctima, creo que hay que tener mucho cuidado de reconocer que esto es grave cuando pasa. Pero mi amado hermano, hoy quiero decirte a todos los que están aquí y a los que nos ven en línea, quiero decirles esto. Quizás el peor error, óigame bien, el peor error que nosotros estamos cometiendo como iglesia, no solamente creerlo, sino decirle a los demás que la diferencia entre nosotros los que creemos y los inconversos es una vida transformada pura y sin pecado, porque no es cierto. Ponemos estándares en estos hombres que son imposibles de alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque al final del día son seres humanos. Y si no se cuidan, o la iglesia los cuida, o alguien los cuida, van a fallar. Van a fallar. Hermano, usted puede tener una persona muy honesta trabajando para usted. Y usted le deja ahí un rollo de billetes de $100 el primer día, quizás va a luchar con su conciencia y decir, yo no puedo hacer esto, eso no es parte de mí. Pero cuando esa persona esté en dificultades, no porque sea su carácter o su persona, va a luchar de una manera increíble. Y déjeme decirle, por defecto y por definición, el diseño de la prueba es para hacer caer. El que prueba está tratando de hacer caer a su hermano. Quizás es tiempo de que nosotros entendamos como iglesia lo siguiente. Hay un pecado del que la iglesia no está predicando. Y no, mi amado hermano, no es fornicación, no es adulterio, no es homosexualidad. El pecado que la iglesia no está predicando está en Juan capítulo 14 y dice así el Señor Jesús. Yo no los voy a dejar huérfanos. Le voy a mandar otro consolador, el Paracletos,
el cual estará con vosotros y en vosotros. Él convencerá al mundo de juicio, de justicia y de pecado. Y dice el Señor Jesús, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? No creer en Jesús. Basado en esta autoridad de la palabra de Dios y palabras del Señor Jesucristo, yo les voy a decir a ustedes la siguiente cosa. La diferencia entre un creyente y un incrédulo es creer. La diferencia es Cristo. No se crea usted que porque usted viene a la iglesia y usted ha entregado al Señor y usted está leyendo la Biblia y usted está orando, usted no puede o es incapaz de cometer los delitos que la gente comete. Cuidado, hermano. Cuidado. El que piensa estar firme, que mire que no caiga. Pero entiéndalo, hoy es tiempo de que la iglesia despierte. Porque los mismos pecados, quizás nosotros los hacíamos antes de recibir al Señor. Por lo tanto, la diferencia no es no hacer esos pecados. La diferencia es que nosotros creemos en Jesús, dependemos de Jesús, somos guiados por Jesús, porque el momento que tú y yo no seamos guiados por Jesús, vamos a ir a hacer las cosas de hombre. Y vamos a caer. Vamos a caer. No se crea ninguno Superman aquí, por favor. Pero ciertamente dice aquí que el sello distintivo es que esta multitud, ¿qué fue lo que hizo? Lavó. ¿Y por qué lavó sus vestiduras? Estaban sucias. ¿Y por qué estaban sucias? Por el pecado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en no pecar, precisamente estaban sucias por el pecado. La diferencia es que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Esta es la diferencia. Cuando la iglesia comienza a enseñar esto, como decía el hermano Francisco al principio, la gracia, porque no es merecido, no lo merecemos. Pero cuando comienza la iglesia a enseñar esto, realmente volvemos al camino y le decimos al mundo, la diferencia entre tú y yo solamente es que yo he creído en Cristo y tú necesitas creer en Él. La diferencia no es la ausencia de pecado, porque Pablo lo dice, estos son miembros de muerte, lo son. Alguno de nosotros creerá religiosamente, y perdóneme lo que le voy a decir, pero se lo tengo que decir, la religiosidad es el peor lugar en el que usted puede estar. Creerse mejor que otro. Pensar que yo no hago eso, yo no digo eso, yo no pienso eso. Cuidado, hermano. Aquel que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué decía Pablo en Gálatas 6:1? Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿cómo? Espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre. No sea que vosotros también seáis tentados. Seáis tentados. Pero hay hombres hoy predicando la palabra de Dios y solo te hablan de la perspectiva del pecado y la maldad. Y allá como último, pues la medicina es Cristo ya. Ahí están los resultados. Y el mundo está feliz y Satanás está feliz porque a pequeña escala se cumple lo que dijo el Señor Jesús. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. De la caída de estos hombres, más de alguno va a caer que ya no va a volver a establecerse en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no enseñó lo que la palabra de Dios dice. Tú eres tan capaz de hacer los mismos pecados de los que están afuera, solamente que tú estás dejándote guiar por el Señor Jesús. El momento que Cristo a ti no te guíe, vas a hacer lo malo. Yo puedo hacer lo malo, cualquiera puede hacer lo malo. Segunda cosa que la iglesia está haciendo, los hombres de Dios. Y entonces comienzas a poner la mirada de un hombre y la tienes que poner en Cristo.
Porque cuando ese hombre falla o cae, ¿dónde tiene que estar tu mirada? Hebreos 12 dice así, puesto los ojos en Jesús. Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Tú quieres desanimarte, tú quieres decepcionarte, tú quieres debilitarte, pon la mirada de los hombres. Y Satanás te ayuda. Satanás te ayuda porque él está feliz. Él lo que quiere es que la obra de Dios fracase, que nadie siga esto, que nadie vea esto. ¿Por qué razón? Porque él no está interesado en decirte la verdad. Lo que está interesado es que tú no la conozcas. Que tú apruebes el error, que tú apruebes lo que está malo. Les mandé el video hace unos días de John MacArthur. John MacArthur dice que no, él no cree que nosotros seamos salvos por la sangre de Jesús. Se los mandé en el grupo, lo recibieron. ¿Ok? Y aquí dice, ¿con qué lavaron sus ropas y las emblanquecieron? Con la sangre, no con la muerte. ¿Por qué no puede ser por la muerte? Porque Jesús resucitó de entre los muertos, venció la muerte. Pero su sangre fue derramada para nuestra salvación. Mi amado hermano, este es el tiempo en el que nosotros tenemos que volver a la Escritura, a la esencia de la Escritura y comprender. La única diferencia entre el mundo y nosotros es creer en Cristo. El mundo no quiere creer porque el mundo está dominado por el espíritu del anticristo. Es más, hay congregaciones hoy que deciden adorar a su líder en lugar de adorar a Cristo y esto es abominable. Lo hay. Hablaba con hermanos católicos, les decía, miren, ustedes necesitan ver esto. No, pero es que ese es el dogma. Es el dogma. ¿Qué significa cuando me dicen que es el dogma? El Papa lo dijo. Y si el Papa lo dijo, es autoridad. Yo les decía, bueno, y el Papa dice que hay que el matrimonio entre las mismas personas, pues. ¿Y ustedes qué dicen? No estoy de acuerdo, pero el Papa, pues, el Papa. Dice la palabra de Dios, cada uno dará cuentas a Dios por sí mismo. Por sí mismo. Hermano, esta palabra tiene que producir en ti y en mí convicción. Si esta palabra no produce en ti y en mí convicción, es cualquier otro libro para nosotros. Es cualquier otro libro. Y de esto tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Por eso mi celo va en relación a la doctrina. Por esto mi celo constante en relación a la doctrina. Permiso. Se me secó la garganta. Por esto el celo constante en relación a la doctrina. Entonces veíamos que la palabra erkomai, ¿verdad? Habla de que fue tomado de ahí o venía de ahí. Dice, vinieron de los que estaban fuera de la tribulación, o sea, aquellos, gracias hermano, Dios les bendiga, aquellos que no entraron a la tribulación. Vamos a ver entonces, además, continuando con la escritura, dice aquí, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y, perdón, y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, porque han emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero, por esto están delante del trono de Dios, no un reino terrenal. Los testigos de Jehová dicen eso, cielo nuevo y tierra nueva, dice Apocalipsis 21. ¿Por qué Dios haría cielo nuevo y tierra nueva si todos los creyentes van a estar en el cielo? Porque también la creación tiene que ser redimida. Pablo lo decía, la creación hasta el día de hoy gime, esperando la revelación de los hijos de Dios, porque cuando los hijos de Dios sean revelados y este cielo nuevo y esta tierra nueva vengan a suceder, toda la creación va a descansar de la carga del pecado y de la muerte. Dice que aquellos animales, el león se sentará o apacentará junto a ¿quién? Junto al cordero, ya no se lo va a comer.
En Génesis la palabra de Dios dice que la tierra no producía zarza o cosas con espina. Y desde la caída lo produce. Entonces todo esto va a ser restaurado. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche. ¿Dónde? En su templo, en su lugar. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Quiere decir qué cosas van a estar bajo la protección del Señor. Esta palabra tabernáculo en el hebreo es Sukkot. Sukkot. Y es la palabra que se usa también en el Salmo 91 cuando dice, el que habita al Sukkot, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, estará bajo sus cuidados. Dice aquí, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. ¿Por qué razón? Aquí es necesario que conectemos 1 Corintios 15, cuando Pablo está hablando de la resurrección. Dice, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra, sorbida es la muerte en victoria. Y dice Pablo en su cántico, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Verdad? ¿Por qué viene ese canto? Porque ya el cuerpo ya no tiene necesidad. Hermano, ¿sabe que una de las primeras razones por la cual nosotros caemos en realidad es porque nuestro cuerpo está sujeto a debilidad por las necesidades humanas? ¿Usted sabe eso? Mire, el hermano Francisco decía, ahí dice que lo adoran de día y noche. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Hay que dormir en primer lugar, sería la primera limitación. Hay que comer, ¿verdad? Entonces tienes que trabajar para comer, ya no tienes tiempo para las cosas de Dios, porque este cuerpo está sujeto a esa limitación. Nunca voy a decir que es lo ideal, no lo es, pero sucede, porque estamos sujetos a esa debilidad. Allá dice que no habrá ni hambre ni sed. Ya el enemigo no puede tentarnos con ninguna cosa. No hay necesidad. Dice aquí, y el sol no caerá más sobre ellos. ¿Qué hace el sol cuando cae sobre nosotros? Si cae por 15 o 40 minutos, incrementa los niveles de vitamina D3. Pero si cae por 2 horas, nos deshidratamos. Y si cae por 10, 12 horas, nos quema y nos morimos. ¿Sí, hermano? ¿Usted quiere preguntar? Pregunte. Diga. Solo algo que dice la palabra, algo muy hermoso, que nos recuerda que cuando Jesús le dice a los discípulos que oraran, porque él iba a apartarse a orar, Sí. regresa y le dice, 1 hora no podéis orar. Entonces Dios entiende y sabe que como humanos nos cansamos. Así es. Y a veces la tristeza también nos cansa. Así es. Y es hermoso cómo Dios entiende y nos enseña de que habrá un día no muy lejano donde ya no habrá más tristeza ni más dolor, como lo dice la palabra, porque estaremos con el Señor. Amén, así es. Cuando ven la relación sinóptica del Evangelio, el pasaje que menciona el hermano Froilan, en Lucas dice, y ellos se durmieron, dice, a causa de la tristeza. Estaban tristes por la noticia de que Jesús iba a ser entregado y que iban a hacer todo y lo iban a matar. Jesús mismo les dijo, el Hijo del Hombre será muerto, pero resucitará al tercer día. Él se los había dicho más de una vez. Pero ellos solo pensar en el hecho de que iba a morir, vieron su imposibilidad humana, se entristecieron, no pudieron permanecer ni una hora velando y orando. Dice la palabra de Dios en Lucas, que era médico, que era doctor, se durmieron a causa de la tristeza. Ese es un sentimiento de impotencia humano. Yo sé que si usted está lleno del Espíritu Santo, usted probablemente no entiende ese sentimiento, le estoy hablando en chino, pero si usted es un ser humano, que como puede tener tiempo lleno del Espíritu Santo, también puede tener tiempo completo en su humanidad, rendirse ante las circunstancias, debilitarse, entristecerse, esto es posible.
Hoy estamos sujetos a un cuerpo de debilidad y muerte. Decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, que nos libra de este cuerpo de muerte. Dice aquí, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono, porque no hemos acostumbrado así, este es el Padre y el Cordero al lado. Ahí está el trono, el Cordero no está en el trono. Es el Hijo de Dios, pero no está, ya está cerquita, pero no. Porque ahí está batallando la inconversión, la incredulidad. Él no puede ser Dios, está al lado de Dios, pero no es Dios. ¿Usted nunca ha hablado con un testigo de Jehová? Mi amado hermano, eso sí es una lucha, se siente aquella lucha espiritual. Sí, ahí dice que está al lado del trono, al lado, no está en el trono, pero aquí dice que está ¿dónde? En medio del trono. ¿Y qué significa que está en medio del trono? Está en él. Dice así, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y usted me dirá, pastor, pero en el cielo van a buscar que un río, el río de cristal, el mar de cristal para beber. Está hablando en el sentido literal. Está hablando en el sentido literal. Es ríos de agua de vida. ¿Y de dónde provienen esos ríos? De Él. Sí, hermano Francisco. Me recuerda, hermano, que muchos cristianos, hermano, me dicen, oye, es que un testigo de Jehová sabe mucha Biblia. Que sepa mucha, que tú no sabes nada. Sí, ciertamente. ¿Verdad? Es saber conocer en la doctrina. Hay una batalla que yo tuve, hermano, especialmente cuando estaba como diácono en Merrimack Valley, porque me gustaba leer otros libros. Es allí cuando comencé cierto conocimiento en cuanto al Corán. Porque es importante, mire hermano, la batalla que se va a pelear, es bueno saber qué armas tiene el enemigo. ¿Y cuáles son las armas del enemigo? Su doctrina, su enseñanza. Porque es con esas que las contraponemos contra la palabra de Dios y sabemos que no tienen ningún resultado, ¿verdad? Usted sabe que el Corán dice que Jesucristo va a regresar a la tierra. Y esta era una pregunta que le hacía a personas latinas convirtiéndose al Islam. En primer lugar, tú no tienes de árabe, pero ni el café tuyo es árabe. Pero, ok, ¿quieres convertirte al Corán? ¿Cuál es mi pregunta para ti? Tú vas a rendirle adoración a un muerto que sabes que su tumba está en Medina, o vas a creer en el Dios vivo, del cual dice la palabra del Corán, que regresa a la tierra. Si Jesucristo estuviera muerto, tendría que levantarse entre los muertos para venir. Pero el Corán dice que viene. O sea, el Corán te está diciendo que Jesucristo está vivo. Sí. Y todas estas preguntas salen ¿de dónde? De conocer la Escritura, de conocer lo que la Escritura dice aquí primero y luego en cada doctrina. Por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová hay muchas inconsistencias. Pero dice que porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Y qué más? Y los guiará a fuentes de agua de vida. ¿Y quién? Como decía Froilán, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué figura es esa de enjugar toda lágrima? Diga, hermano. Que no va a haber tristeza, claro. Sí, hermano Alberto. Que él sí, los tranquilizará, los consolará. Esto es el cumplimiento de lo que dice el Salmo 22. ¿Verdad? Lo que sembraron con lágrimas cosecharán con sonrisa, con regocijo, con alegría, con gozo. Pero en este caso no se habla de una cosecha literal, de sembrar semilla y recoger semilla. Se habla de que todas las aflicciones de nuestra vida de fe van a tener un consuelo eterno en la presencia del Señor. Todos los sufrimientos hoy que tú tienes como creyente, porque lo hay. Tú nunca te has mira, voy a hablar algo aquí, yo no sé si el día de mañana voy a estar desempleado, pero lo voy a decir porque es mi responsabilidad. ¿Tú te has fijado con qué facilidad tú puedes decir en tu trabajo que tú eres gay o que eres transexual, pero no puedes decir que eres cristiano? ¿Nunca te has fijado en eso? ¿O estoy inventando yo?
Sí, y eso está pasando hoy aquí. Hay un derecho para los gays, hay un derecho para los transexuales, pero el cristiano es intolerante. No, tú no puedes ser esa clase de gente mente cerrada. Es una intolerancia en el trabajo. Usted no le puede decir, ni quiera a Dios que usted se ponga a cantar una alabanza ahí. Ahí estoy yo en el trabajo a veces, las alabanzas ahí murmuraditas, porque no vaya a ser y me entiendan lo que estoy cantando y me corran. Sucede. Sí, hermano Alberto, diga. No, porque está bajo el dominio del anticristo que odia al Señor Jesús, que no quiere la gloria de Jesús, porque hermano, ya este mundo, no es que va a pasar, Pablo lo dijo hace 2000 años, este mundo ya está bajo el dominio del maligno, ya está. Y la única razón por la que no opera con toda su fuerza es por lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, por el Espíritu Santo. Cuando sea quitado el que lo detiene, va a aparecer el anticristo en todo su furor y se van a revelar todas las cosas, y entonces ahora los que son creyentes a pagar el precio, entraron a la tribulación y, ¿verdad? El mundo que rechazó a Cristo y adoró al anticristo ahora va a vivir bajo su dominio y su terror, porque eso fue lo que escogieron. Mi amado hermano, no voy a profundizar en esto porque siempre me he hecho enemistades por eso. Pero siempre acuérdese, hay una razón por la cual siempre tenemos que elegir. Y en cada elección que nosotros hacemos, debemos de estar convencidos si seguimos a Dios o seguimos al diablo. Porque no hay nadie más a quien seguir. No hay. No hay. Tenemos que pensar qué es lo que Dios quiere. Por eso les dije, no se moleste, no estoy queriendo que usted sea hiperreligioso. Pero mi amado hermano, ore antes de tomar una decisión. Ore. Y si Dios le lleva por ahí, bueno, tal vez Dios va a revelar en su voluntad qué es lo que quiere mostrar. Pero ore pidiendo a Dios ser guiado en sus caminos y en su voluntad, ¿verdad? No se deje desviar por el enemigo. Dice aquí, el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Va a haber un consuelo, hermano. Va a haber un consuelo. Yo se los decía hace 2 semanas cuando veíamos en la escritura que decía que no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y Juan lloraba mucho. Que yo también he llorado. No en cuanto al rollo, ¿verdad? No en cuanto a eso. He llorado en cuanto a mi humanidad y digo, cuando a veces me he sentido humillado por las palabras, por las acciones, por las actitudes de las personas. He llorado también. Pero siempre me he consolado diciendo, en realidad, Señor, tú eres el único digno. Tú eres el único digno. Yo no. Entonces, haz morir mi ego. Haz morir mi ego. De manera que yo verdaderamente pueda glorificarte. De la misma manera, hoy entiendo y se los puedo decir, cuando nosotros vemos toda esta descripción, hay personas que dudan y hay otras que ni siquiera creen. Se les predica el año, temporada tras temporada. Jesucristo es el Hijo de Dios, solo en Él podemos ser salvos, solo en Él tenemos salvación y vida eterna. Y hay quienes no creen. Y es para llorar. Pero, ¿qué cree? Es ese mismo Dios el que va a consolarnos. Quizás hoy usted le predique a su familiar, le predique a su amigo, le predique a la persona que usted más estima y esa persona usted le desprecie por hablar de las cosas de Dios, por poner a Dios en primer lugar. Y ese desprecio en usted hoy produce dolor y produce tristeza porque usted quiere lo mejor para esa persona, pero esa persona no lo entiende. Dios va a enjugar todas nuestras lágrimas. El mundo hoy se ríe y cree que por hacer desprecio de los siervos de Dios y burlarse de los verdaderos siervos de Dios, el que cree, por ejemplo, que es su llamado traer humillación sobre mí, yo voy a ser consolado.
El que crea que su llamado es traer humillación sobre usted, usted va a ser consolado. Todos ustedes van a ser consolados. Nadie se va a quedar sin ser consolado. Dice aquí, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, de todos nosotros. Dios nos va a consolar. Así que mi amado hermano, no perdamos de vista esto. Recordemos entonces respecto al pasaje, hay 144,000 sellados, estos son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Nosotros no entramos en esa cuenta, ninguno de nosotros, ¿verdad? Ahí en Nicaragua hubo un tiempo que andaban recogiendo muestras, la gente si se quería hacer prueba de ADN para ver a qué tribu pertenecía. Y algunos, pues yo les hablé muy mal como nicaragüenses, así, nos hablamos muy fuerte todos los nicaragüenses unos a otros y les decía yo, bueno, si ustedes tienen sangre de alguna tribu de estas de las montañas de aquí, ustedes no tienen sangre de Israel. Y se enojaron conmigo, pues, pero es la verdad. Es la verdad. ¿Qué hacemos buscando tribus israelitas nosotros y no conocemos de hebreo, pero ni el alfabeto? Ustedes no están llamados a ser hebreos, a ser judíos, a ser israelitas. Ustedes están llamados a Cristo. Y por eso yo, como siervo verdadero de Jesucristo, a ustedes los celo como lo que son la esposa de Cristo. Ustedes le pertenecen a Cristo. Ustedes no le pertenecen a ninguna otra cosa. Ustedes son de Cristo y son para Cristo. Amados hermanos, en la Escritura vamos a ver este pasaje que dice así: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lengua. Estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Mi amado hermano, hoy yo quiero que tú salgas de este lugar con una seguridad. Si tú crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, esto es una realidad para ti. Porque el día que esto se cumpla, tú vas a estar ahí. Mi amado hermano, si hoy tú no puedes decir todavía que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida, ¿qué te lo impide? ¿Qué tiene mayor importancia que esta verdad? Porque el dinero y la fama y la gloria de los hombres y todo lo que esté en la tierra, esto va a pasar. Pero estas virtudes y estas bendiciones son eternas. Mi amado hermano, no deje este lugar sin haberle entregado tu vida al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10 de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que puedan tus labios confesar a Cristo, porque es en Cristo que tenemos la salvación y la vida eterna. Mi amado hermano, muchas otras bendiciones yo puedo desear para ti y puedo orar para ti, pero esta es la mayor de todas, que puedas ser salvo en Cristo. Acepta el llamado a la salvación que es en Cristo Jesús. Es gratuito y es para todos. No hay acepción de persona. Se los enseñaba, no solo son 144,000 los que va a estar en el cielo, sino que es una multitud grande que nadie puede contar. Mi amado hermano, es mi oración que tú seas parte de esa multitud. Las puertas están abiertas, los brazos de Cristo están abiertos. Es ahora tu momento de hacer esa decisión y cambiar tu destino eterno. Puede el Señor ayudarte, y si tienes alguna pregunta después del servicio, por favor habla conmigo. Quisiera poder ser de utilidad si en algo puedo servirte en esto. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por todas tus misericordias y tus bondades. Gracias por este tiempo que podemos compartir juntos, tu palabra que ha sido abierta delante de nosotros para nuestra edificación. Rogamos que tu Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas y guiándonos a toda verdad, porque sin la verdad, Señor, no podemos glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que donde quiera que les lleve también les traiga con bien.
El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, vamos a quedar despedidos con los hermanos de la alabanza. Por favor, no se vayan, ¿verdad? Tenemos preparadas ahí unas pizzas y unas sodas para celebrar con todos el Día de la Biblia. Por favor, no se vayan. Que Dios me los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén.